a todos los que estáis aquí en la sala y a todos los que estáis en el streaming viendo esta presentación un poco extraordinaria, porque la persona que tenemos hoy invitada es una persona extraordinaria, su presencia en España también. Muchas gracias lo primero a Barceló de Travel Brand por cedernos como siempre este espacio y darnos la oportunidad de tener estas charlas tan interesantes y retransmitirlas también en streaming, que eso pues da mucha visibilidad a todo. Hoy, como os decía, es un privilegio tener al señor Walter Alba, que ha venido de Perú, viene para recibir el Premio Internacional de la Sociedad Geográfica Española, que se entrega mañana, en una ceremonia, y de verdad que es un placer porque bueno, se ha cruzado medio mundo, ahora que es tan difícil cruzar medio mundo, ha cruzado medio mundo para recibir nuestro premio, para conocernos y para también hoy contarnos un poco, de una manera resumida, porque el tiempo que tenemos es una hora, pero nos va a contar un poco su vida arqueológica, podríamos decir, sus descubrimientos y, lo más importante, el hallazgo del señor de Sipán, de las tumbas del señor Sipán, que es un hallazgo que muchos comparan al hallazgo de la tumba de Tutankamón con Howard Carter, o también hay quien lo compara con Indiana Jones por la lucha contra los ladrones de tumbas que tuvo bueno, que es una película de aventura realmente, cuando había muertos y todo, yo me lo he leído y ahí hay hasta muertos. Entonces, te vuelve la emoción de los antiguos descubrimientos, estos que leemos pues, de Egipto normalmente, pero se dan en todo el mundo. La importancia también es que el señor Walter Alba no es Howard Carter, que era un inglés en un territorio egipcio, no, es que es un arqueólogo peruano trabajando en su tierra e informándonos, trayendo a la vida a antepasados de esa tierra, y es muy importante. Él ha investigado como nadie la cultura de los mochica, la cultura moche, y lo primero que le voy a dar, bueno, es un poco el pie para que nos hable de ese primer descubrimiento, porque luego tiene una larga carrera como investigador arqueológico y con otros descubrimientos. Pero, ¿cómo fue el hallazgo del señor de Sipán y qué trascendencia tuvo? Bueno, el hallazgo de la tumba del señor de Sipán se produce en el contexto de una crisis muy grave que vivía el país. Era una crisis política, una crisis económica, una pérdida de autoridad total, en la época de la guerrilla en todo el territorio del Perú. Entonces, con la poca autoridad, los profanadores de tumbas, incentivados por los traficantes, que son los verdaderos culpables de la tragedia de nuestra arqueología, un país con un difícil presente y un extraordinario pasado, siempre es presa fácil para que se promueva el saqueo, para obtener obras de arte que para los coleccionistas son arte antiguo, pero para nosotros son documentos que permiten reconstruir la historia de un pueblo. Fuera de contexto, no tienen ya más que un valor estético y tecnológico, pero nada más. No se puede reconstruir una sociedad en base a objetos. El lugar estaba siendo saqueado y eso iba a continuar porque los saqueadores comienzan un monumento y no lo dejan solamente cuando ya no queda nada. Entonces decidimos intervenir, fue una situación dramática, difícil, la población estaba totalmente involucrada en el saqueo, los campesinos y también las bandas de profanadores profesionales, llamémosle entre comillas, ¿no? Y en ese marco decidimos intervenir, instalar un campamento sin ningún tipo de recursos. El Estado peruano no tenía la capacidad para hacer una acción inmediata y fue una iniciativa del pequeño equipo de arqueólogos que me acompañaron en ese momento, que en realidad éramos 3 personas, ¿no? Y decidimos intervenir sin, como dije, sin recursos y finalmente logramos este hallazgo extraordinario que ha cambiado un poco la arqueología en el norte del Perú. Pero quiero, a través de imágenes, pasar un recuento muy breve, ¿no? Pasamos, cambio. Esta es la ubicación.
la costa norte del Perú, caracterizada por una franja desértica que se localiza entre el mar y la cordillera, uno de los climas más secos del planeta, donde la vida solamente se puede desarrollar en base a la irrigación, llevando el cauce de los ríos hacia las zonas desérticas, y eso fue el sustento y la base de estas culturas que se desarrollaron en la región. ¿Cambio? El territorio de la cultura mochica cubre aproximadamente 500 kilómetros desde el lugar campanario en el Valle de Guarmey hasta la zona de Loma Negra y Vicuña en Piura. Zipán es uno de estos tantos valles, interrumpidos por desiertos. La ubicación está en el valle medio, donde ya comienza a estrecharse la franja desértica y comienza la montaña. ¿Cambio? Para que tengan ustedes una idea de lo que significa el saqueo. Esto es una vista desde el aire, son millones de pozos, que esto da la impresión de un gigantesco hormiguero. El lugar de Zipán, y aquí abajo una imagen un poco borrosa, pero que nos muestra el momento en que hicimos un reconocimiento aéreo, y ustedes pueden ver ahí a las personas que están saqueando en plena luz del día. Cambio, ese es el lugar donde se produce el hallazgo. Zipán está constituido por dos aparentes montículos de barro, que en realidad en su tiempo fueron dos colosales edificios en forma de plataformas y pirámides truncas, ¿no? Que fue el centro religioso y el centro de poder de ese tiempo. Cambio, en la parte delantera hay una plataforma que estaba totalmente saqueada, llena de perforaciones, donde estaba la gente activa tratando de destruir más para poder encontrar objetos de oro o objetos que vender. Cambio, después de limpiar toda la tierra que habían dejado los profanadores, el panorama era desalentador, ¿no? Algunos colegas arqueólogos del Perú que me visitaron me decían: Walter, está perdiendo tu tiempo, esto ya no hay nada, está arrasado. Pero por esas cosas yo insistí, logramos primero encontrar este depósito conteniendo 1.200 vasijas con restos de comidas y bebidas. Era la ofrenda para algo muy importante. Las vasijas eran vasijas rústicas, como si hubieran sido hechas en momentos antes de sepultarlas. Una cosa muy apresurada, ¿no? Pero la cantidad era sorprendente, incluyendo también el esqueleto de un hombre que estaba puesto como una ofrenda más, ¿no? Fue el primer indicio que podían quedar algo intacto pese al saqueo. Cambio, la excavación, ustedes ven arriba a la izquierda, después de limpiar este depósito de ofrendas, a 2 metros estaba otra fosa que había sido abierta en la plataforma original. Allá a la derecha, a 3 metros de profundidad, el esqueleto de un hombre portando un escudo, un casco, que era evidentemente un guardián, un soldado. Tenía los pies amputados como señal de que no debía abandonar su puesto de vigilancia. Y debajo se ven los restos carbonizados de madera que habían sellado la tumba, que estaba apenas unos medio metro más abajo. ¿Cambio? El ataúd en el centro estaba originalmente confeccionado con madera de algarrobo, totalmente desintegrada, unidos por estas amarras de cobre. Y después de una limpieza cuidadosa de los sedimentos que se ven en el interior, que había ingresado toda la cámara por percolación, estuvimos frente a la primera capa, un fardo con decenas de objetos de cobre, restos de textiles muy desintegrados, y en la parte superior ya podía ver el cráneo del personaje. Cambio, ahí cerca del cráneo aparece el primer objeto que podíamos ver, y que es una de las obras maestras del arte mochica, una orejera
confeccionado con oro y mosaico de turquesa. Digo que fue el primer hallazgo y casi premonitorio porque representa al mismo señor flanqueado por dos guerreros. Y los guerreros estaban también, pues, lo acompañaron también en la tumba, ¿no? Como el retrato oficial estaba en uno de los ornamentos principales, ¿no? En cambio, otro par de orejeras que estaban también colocadas a ambos lados del cráneo, representa el pato pico de cuchara, una especie migratoria que hoy ya no existe en la costa del Perú y que por la migración anunciaba el inicio de la fertilidad, el inicio de las lluvias. Cambio, un venado, que es otro animal también que está muy vinculado a la religión mochica, porque era sacrificado en el culto de los ancestros. En cambio, el trabajo de recuperar esta tumba que estaba totalmente afectada por la corrosión, el tiempo, la presión de la tierra, fue muy difícil, era un verdadero reto. Esto, por ejemplo, mover cualquiera de estos fragmentos de metal que estaban ya en un estado de fragilidad, es casi irrecuperable, nos obligó a tener un cuidado muy riguroso en la recuperación. Una cuadrícula reproduce la ubicación exacta. Esta era la única manera que después en el laboratorio se pudo reconstruir objetos que aparentemente eran pedazos de metal. ¿Cambio? Después de retirar una primera capa, aparece una segunda capa donde se ve al centro un estandarte de cobre oxidado, a la derecha ya totalmente restaurado, cobre dorado, formando esta imagen de una divinidad. Alrededor del fardo se pueden ver restos de caracoles y de espóndilos. Son dos conchas, perdón, que solamente existen en las aguas del Ecuador y que eran muy venerados por los antiguos peruanos como ofrenda para los dioses. Entonces están tan importantes como los objetos de oro dentro de la tumba. Alrededor del cráneo, los tres pares de orejeras, cambio. Otro nivel, vamos a pasar los niveles un poco intercalados, porque fueron un total de 12 niveles sucesivos que formaban parte de un envoltorio. Era como si tuviéramos que retirar las cáscaras de una cebolla, ¿no? Pero el problema era que los objetos eran muy frágiles y un trabajo muy difícil para recuperar. En esa segunda capa se ve un pectoral, esas cuentas de color blanco y parte de un emblema de cobre dorado. ¿Cambio? Esta es la manera en que podíamos recuperar los pectorales. Estaban originalmente unidos con hilos de algodón. El algodón desaparece y la única manera era lograr estabilizarlos con papetas de algodón y después retirarlos como una piel. Un trabajo que realmente es muy lento y cuidadoso para poder, porque si se pasa la dosis se pegan otros objetos que están abajo. Entonces es un trabajo que logramos prácticamente desarrollar porque no había antecedentes de cómo aplicar algún método seguro para recuperar estas cosas, ¿no? Se ven ahí también las orejeras en el lugar, cambio. El emblema después del trabajo de restauración es un tocado en forma de una silueta humana sin cabeza, con los brazos sobredimensionados y abiertos, que nos da la impresión de una sombra en actitud de vuelo, ¿no? Lo que se considera como el vuelo chamanístico. Al centro, la imagen de este personaje con los puños cerrados, que es una de las más importantes divinidades de Zipán. ¿Cambio? La forma en que estaban trabajados los pectorales, otro pectoral conformado también por cuentas de color rojo, blanco, en forma radiante. La imagen del Señor como el ser radiante se encuentra en el arte mochica y representa el supremo Señor que pone orden en el mundo, el ser radiante, a un poco vinculado
imagen solar, ¿no? Porque vamos a ver después que los sacerdotes están vinculados a la imagen de la noche y de la luna, ¿no? Siempre esa contraposición, esa dualidad. Cambio. Al centro aparece la osamenta casi totalmente desintegrada. En la mano derecha lleva un cetro de oro, con esta en forma de pirámide invertida. Las orejeras, los huesos estaban en un estado de preservación muy frágil, casi ningún hueso pasaba la pulgada de extensión y había que, pero de todas maneras este esqueleto era de gran importancia, ¿no? El primer antepasado peruano que pudimos recuperarlo y tuvimos que hacer un gran esfuerzo para sacar los huesos de la mejor manera, tanto por su valor informativo como por su valor simbólico para el Perú de hoy, ¿no? Cambio. El centro, que es una de las joyas también maestras, las obras extraordinarias, el símbolo de poder absoluto. En la parte de la pirámide invertida se ve en relieve la imagen de un jefe militar acercándose a un prisionero. En la parte inferior todas las armas de combate, los emblemas, y esto termina en una especie de formón muy afilado que se supone que era para sacrificar a los prisioneros o a los animales. Todo es un trabajo vaciado de plata con engastes de hilos de oro. La pirámide pesa cerca de medio kilo. Es el símbolo de poder que nunca antes se había encontrado en esta cultura, ¿no? Cambio. Los brazaletes estaban confeccionados con estas cuentas milimétricas de turquesa y oro. Miden, como podemos ver, apenas 2 milímetros de diámetro y las cuentas están hechas en 2 tapas, entonces, soldadas. Hay que imaginarse para un artesano elaborar una cosa tan compleja y tan difícil, ¿no? Cambio. En ese nivel se puede ver alrededor del pecho el collar conformado por 20 representaciones de frutos de maní. 10 se disponían hacia la derecha en oro y 10 en plata, hacia la izquierda. Entonces ahí entendimos el concepto de la dualidad que representa cada uno de los ornamentos. Los mochicas pensaban que el mundo estaba manejado por una dualidad, el dualismo y la complementariedad, todo lo que es opuesto, el sol, la luna, el día, la noche, la montaña, el mar, y que está dispuesto justamente de este a oeste, ¿no? Él estaba presente en este ornamento. Sobre el pecho también había 2 cuchillos como hachas de mano, uno de oro y otro de plata. Todo el concepto del dualismo fue finalmente entendido con este hallazgo, ¿no? Que usualmente cuando estas tumbas son saqueadas, los profanadores venden el oro a los coleccionistas y el resto a la basura, ¿no? Porque está muy frágil, porque no tiene valor estético, porque a los coleccionistas no les sirve. Pero aquí es donde se puede reconstruir todo lo que significa cada uno de estos ornamentos, ¿no? Cambio. Avanzando en el develamiento, encontramos un tercer collar conformado por 16 discos de oro en degradé ligeramente convexos, con señales de desgaste, lo que nos indica que el señor usaba permanentemente estos ornamentos. Los 2 cuchillos que le mencioné, en los pies estaban calzados con sandalias de plata, indicando que el señor nunca pisaba la tierra, ¿no? Era permanentemente llevado en una litera. Cambio. Un detalle con los discos de oro en el momento del hallazgo, los 2 cuchillos, el cetro en la parte inferior y sobre el rostro, una especie de máscara funeraria compuesta, los ojos, la nariz y una funda para los dientes. Cambio. Como les mencioné, retirar este esqueleto fue también una tarea difícil.
tuvimos que aplicar un consolidante acrílico para poder prácticamente aglutinar los fragmentos de hueso y después retirarlos como si fuera una lámina fosilizada, ¿no? Gracias a esto se ha podido sacar algunos detalles cómo fue el señor en vida. Era una persona sana, tenía solamente una incipiente artritis en la columna vertebral y después una dentadura excelente, los huesos en óptimas condiciones, pero ninguna señal de muerte violenta, ninguna enfermedad, ¿no? Debajo se veía ya en todo su esplendor una corona, que es el momento que nosotros entendimos que estábamos frente al hombre más importante de su tiempo. Esta corona semilunar, cambio, se encuentra siempre portada por los personajes, cambio, por los personajes que reciben honores o reciben ofrendas. Y se pensaba que eran coronas de los dioses. Finalmente la corona de oro es una sola hoja de 60 centímetros de ancho. Imaginemos este personaje con esa corona en lo alto de una pirámide en pleno sol, ¿no? Era el ser supremo apareciendo frente a sus súbditos, ¿no? Cambio. Debajo vuelven a aparecer otros ornamentos, dos sonajeros que vemos ahí y dos protectores consales. Se le llama consales porque los usaban en la parte posterior colgando. Cambio, los dos sonajeros llevan la representación de la divinidad suprema, conocida como Laya Paek, en una versión de decapitador. Muchas veces con mucha ligereza se habla de que este decapitador era un ser que cortaba las cabezas, un ser sangriento. Es una metáfora, ¿no? Es la divinidad que tiene el poder sobre la vida de los hombres, ¿no? Como para nosotros hoy la muerte con la guadaña, ¿no? Que aparece un esqueleto con una guadaña para cortar cabezas, ¿no? Es solamente una metáfora, pero tenemos ahí la divinidad. Estos sonajeros los llevan en la cintura y todos tienen mecanismo de sonido. Es una cosa sorprendente, ¿no? Desde el cetro, los sonajeros, todos tienen mecanismo de sonido. Entonces, la presencia del Señor frente a sus súbditos era anunciada por un ruido que era el anuncio que aparecía él para presidir una ceremonia. Cambio, los dos protectores consales, el de oro tiene el peso cerca de 1 kilo. Podemos imaginar, el de plata pesa un poco más porque la lámina es más gruesa. Y está trabajado por los dos lados exactamente igual. Es una obra realmente sin señales de golpes, un dominio del trabajo de la metalurgia extraordinario, ¿no? Cambio. Aquí hemos hecho una recreación, hemos puesto dentro del ataúd con la imagen en el momento de que estaba el esqueleto y alrededor la cámara funeraria completa, ¿no? Esto solamente es una imagen recreada porque primero tuvimos que excavar todo el ataúd colocando unas tablas y después finalmente a los alrededores. Un total de 8 personas eran parte de su séquito que lo acompañan en el viaje a la eternidad. 3 mujeres jóvenes a los pies y a la cabeza, un jefe militar, un jefe de protocolo, aquí podemos ver la recreación. Debajo, 2 llamas que eran los primeros animales en ser sacrificados. En la esquina, el esqueleto de un niño de aproximadamente unos 12 años de edad, el guardián en la parte superior y en el lado de uno de las paredes, un vigía. Es decir, el concepto de que todo esto es un recinto para la eternidad. En total, 8 personas. El ajuar funerario, una recreación, todo lo que está sobre el cuerpo del Señor mira para arriba y lo que está debajo del cuerpo mira para abajo. Un concepto no solamente del dualismo, sino de la cuatripartición del mundo, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Se puede ver ahí la disposición cuidadosa de todos los ornamentos que usaba en vida y que fueron sepultados
para seguir usándose en el mundo de los muertos. Cambio. Cuando terminamos la excavación, la primera pregunta que debíamos hacernos, ¿quién fue este personaje? Y bueno, en la iconografía, en el estudio del arte, de la cultura mochica, se conocen escenas completas donde no hay personajes que actúan. En cambio, esta es la escena más completa donde hay un personaje que recibe la ofrenda de los sacrificios y que corresponde exactamente, podemos regresar esta escena completa que se le llama del sacrificio o de la presentación. Los personajes de la parte superior desarrollan la entrega de una copa que ocurre en la parte inferior del sacrificio de prisioneros. El sacerdote alcanza la copa al personaje principal que tiene exactamente los mismos tocados del señor principal. En ese momento, esa iconografía que parecía la representación de una escena figurada de divinidades dejó de ser, dejó para reflejar una escena del mundo real, ¿no? El sacrificio y la ofrenda de sangre al personaje más importante. ¿Cambio? Que es ver la correspondencia entre lo que acabamos de descubrir, la corona, el pectoral radiante, las orejeras, protector causal, incluyendo también un perro. Y el perro estaba también en la tumba. El señor era seguramente su mascota. El cetro y los demás acompañantes, ¿no? Cambio. Pero a otros ornamentos representan también otras ceremonias. La ceremonia de lanzamiento de dardos al aire, que es una ceremonia muy, diría yo, casi poética y maravillosa, ¿no? En lo alto de una pirámide, el personaje lanza con una estólica una flecha que lleva una flor enrollada, y esa flor se va desenrollando y queda en el aire suspendida. Es el momento de que el mundo debe florecer, se limpia el espacio y para comenzar otro año más, ¿no? ¿Cambio? Pero el personaje lleva una orejera exactamente a la del señor, que hemos visto, el pato pico de cuchara. Pero entre otros ornamentos, de los tantos que tenía el señor y trajes rituales, se encuentra esta túnica cubierta con placas de cobre dorado. Hay una escena en una de las vasijas, de las muchas que se conocen del arte mochica, donde aparecen personajes que realizan la danza con soga. Es una danza que hasta hoy todavía en algunas comunidades se realiza. Y el personaje principal tiene la túnica exactamente igual a la del señor, un collar de discos, como ven sobre el pecho, lo mismo encontramos abajo, el protector coxal, una corona más pequeña, más portátil, diríamos, para efectos de realizar la ceremonia de la danza, cambio. Entonces así comprobamos pues que el señor había sido un personaje que realizaba las más importantes ceremonias de su tiempo, que tenía una autoridad militar, política y civil. Continuando con la excavación, localizamos la tumba de otro personaje que le llamamos el sacerdote, en alusión a los objetos que se encontrarán con él, porque lo que se encuentra en cada tumba de la cultura mochica es el reflejo de la actividad que desarrollaba en vida ese hombre, desde el campesino más humilde hasta estos personajes encumbrados de la élite mochica. Este personaje estaba en una cámara funeraria, un guardián igual con los pies amputados, pero el guardián y el personaje que encontramos aquí no tenía ningún arma. O sea, no tenía ninguna actividad que ver con la guerra, solamente con la religión. Cambio, lo que nos indica que en ese tiempo ya estaban separados el manejo del clero, el manejo del culto, del manejo político, como una sociedad
toda sociedad muy compleja, ¿no? En cambio, sobre el pecho había estos collares representando la vida y la muerte, como las máscaras de teatro, ¿no? Sonriente y el otro con las comisuras volteadas hacia abajo, que representa la muerte. Cambio, la recreación del sacerdote con una corona en forma de un búho con las alas desplegadas y abiertas. Y vamos a ver ahora la correspondencia con la iconografía. Cambio, bueno, esta es la tumba del sacerdote, pueden ver ustedes los acompañantes. Había dos mujeres hacia ambos lados, un guardián, un niño, una llama decapitada, en fin, el patrón funeral es muy semejante al del Señor y corresponde a la misma época del Señor, es decir, en el orden estratigráfico, como decimos los arqueólogos, en esa secuencia eran de la misma época. ¿Cambio? En la mano del Señor se encontraba la copa del sacrificio, nada más. Aquí en la escena se ve el sacerdote entregando la copa del sacrificio al Señor. Eso completaba la idea de que estos personajes existieron y que tuvieron actividades en vida, ¿no? Vamos a avanzar un poquito rápido por el tiempo. La tumba del viejo señor de Zipango, localizada a 4 metros de profundidad, fue otro señor más antiguo, ¿no? Antepasado en una generación o 2 generaciones, por las pruebas de ADN que se han hecho, sería el abuelo del señor de Zipango. Cambio. Las ofrendas antes de llegar a la tumba, cambio. El fardo funerario no existía aquí ataúd, era un fardo muy semejante, aparentemente una tumba sencilla, pero vamos a ver la cantidad de ornamentos y de trajes rituales que tenía. Este juego maravilloso de arañas representadas en las cuentas de un collar, cambio. Esta divinidad, que es en realidad una imagen de culto, ¿no? Un felino antropomorfizado, con una triple corona que representa el mar, la tierra y el cielo. ¿Cambio? Otro pectoral representando los tentáculos de un pulpo, la máscara funeraria, cambio. Otra imagen de culto, el hombre cangrejo, que era el dios del mar, de las aguas, cambio. Esa nariguera extraordinaria, que es una joya realmente comparable con la orejera del primer señor descubierto. El personaje lleva una corona en forma de un búho y además tiene armas, o sea, tenía la unión de la actividad militar con la actividad ritual. En ese momento no estaban separadas, ¿no? Después, como se ya se separan en dos instancias, ¿no? Cambio, un segundo collar representando el rostro de ancianos y hay otros rostros en plata de rostro de gente joven, otro collar con cabezas de felino, narigueras, 10 narigueras formaban parte de todos los atuendos de este personaje, combinando oro y plata. Al centro el esqueleto con los principales ornamentos, alrededor 26 vasijas con restos de alimentos y bebidas. Cambio. Retiramos el esqueleto, estaba mejor conservado que el primer señor descubierto. Ahí a la derecha se puede ver los únicos acompañantes, una mujer joven y una llama. Lo que se ve allá son las lanzas de cobre dorado. Cambio. El ajuar funerario, muy semejante, con muchas imágenes parecidas y la misma disposición. No había aquí el dualismo, pero había la contraparte, 3 collares de oro, 3 collares de plata, siempre constante la dualidad. Y la recreación de la imagen del viejo señor con uno de sus principales atuendos, ¿no? Cambio.
otras tumbas, tumba número 4 de un soldado, un militar, es el único que tenía un instrumento musical. Un total de 16 tumbas fueron registradas, incluyendo la tumba que fue saqueada antes de nuestra intervención. Cambio. Se puede ver en esa secuencia también cómo fueron dispuestos, el impacto que tuvo el descubrimiento de Zipán. El año 88, la National Geographic publica 48 páginas llamando pues, la tumba más rica del Nuevo Mundo. ¿Cambio? Bueno, esta es la revista muy interesante que también nos calificó entre los descubrimientos del siglo XX. Cambio. El impacto en la prensa internacional. Cambio. La película que grabamos con José Manuel Novoa, un amigo muy querido y que lo perdimos, en la recreación del poblado Mochica, en fin, fue esto también un trabajo de difusión de este hallazgo, ¿no? Y tuvimos la suerte de grabar la tumba 14 in situ, ¿no? Toda la develación fue grabada durante la filmación, como vemos abajo. Cambio. Esta es la tumba número 14 que pertenecía a un jefe, guerrero y sacerdote. También en la época en que manejaban los personajes estas dos autoridades. Cambio. La recreación del sacerdote, cambio que es el personaje cuarto que aparece también en estas escenas. Esta imagen en cobre fundido, una estatuilla del guerrero búho, el señor de la noche, el señor que era la contraposición del... Y esta es la tumba más antigua. Cambio. El trabajo de restauración y conservación desarrollado por nosotros. Cambio. Una imagen de cómo se hace el trabajo, ¿no? Desde las piezas totalmente fragmentadas para terminar en cambio. Este es uno de los ornamentos que fue de la tumba número 8, que son narigueras que le llamamos escenográficas, porque llevan acá toda una escena completa, ¿no? El árbol de la vida, ¿no? Que nace de uno de estos seres míticos, cambio, ya totalmente restaurada, cambio. Y la recreación del rostro del Señor en base al estudio de antropología física, y para terminar finalmente cómo habría sido el Señor en su tiempo. Cambio. La imagen con todos sus ornamentos. Cambio. La lucha contra el tráfico. Esta es la recuperación de un protector coxal de la tumba saqueada que había sido exportado a los Estados Unidos y estaba siendo ofrecido en venta en $1.600.000. Con una oportuna para una oportuna coordinación con el FBI, se logró infiltrar en el tráfico de antigüedades a un supuesto coleccionista de obras de arte que compró es para hacer toda una novela, porque es un seguimiento muy paciente, ¿no? De cómo después de casi 2 años de hacer el seguimiento, logramos recuperar. Y este es el momento en que me entregan la joya para repatriarlo al Perú, ¿no? Cambio. Esta es la lucha contra el tráfico, las publicaciones que se han hecho en torno al saqueo y destrucción del patrimonio, no solamente del Perú, sino de otros pueblos, pero en los casos del Perú logramos conseguir la ley Zipán en el Congreso, primero por el gobierno americano, una ley de emergencia, y después fue el gobierno peruano para promulgar también la ley Zipán que proteja este yacimiento del saqueo, ¿no? Cambio. Historietas para los niños, juegos, en fin, de la manera de acercarnos un poco a la gente joven para que entiendan su pasado, ¿no? Entonces, la parte educativa de nuestro museo, cambio. La construcción del museo. Tenemos aquí el edificio inspirado en las formas piramidales de los santuarios mochicas, ¿no? 3.000 metros cuadrados de exposiciones,
Cambio. Una vista desde el aire. Cambio. En el interior del museo se ha hecho una recreación exacta de la tumba, tomando los modelos, los moldes de las originales de la cámara funeraria, y que está en el segundo nivel. Y alrededor se encuentran las vitrinas donde se exponen las joyas originales. En cambio, el efecto de la presentación museográfica con luz dirigida a cada uno de los objetos, y la vitrina es el momento de la exposición, ¿no? Cuando terminamos el museo, les voy a contar pues, esa anécdota interesante, ¿no? El fabricante de vitrinas me dijo, doctor, pero mis vitrinas no se ven. Le digo, es que hemos logrado lo perfecto, que desaparezcan las vitrinas. Entonces logramos que solamente la luz localice a cada uno de los objetos. Pero también les diré que solamente es ingenio, porque hasta lograr este efecto, un especialista francés nos costaba lo que cuesta el museo, por solamente la iluminación. Entonces nosotros lo que hicimos, apreciar cómo era el aparato, y lo hicimos con un mecánico de Lambayeque y con un joyero que me hizo los huequitos para que la luz pueda pasar perfectamente. Y ahorramos, y lo hicimos por $50,000 todo. Cambio. Y cuando el visitante, después de haber visto todas las joyas, cree que ha terminado, ingresa a un espacio que le llamamos la Casa Real del señor de Zipán. 36 maniquíes que tienen algunos un poquito de movimiento, música, un espectáculo visual. Es interesante porque cuando hemos hecho encuestas, especialmente con la gente joven, y le preguntas, ¿cuál joya te gusta más, te ha gustado más? No se acuerdan. Pero ir al museo, ¿qué es lo que más te gusta? La Casa Real, donde está el Señor. Pues claro, hay que resucitar simbólicamente a esos personajes para que cualquier público, especialmente los niños y la gente joven, entienda cómo era el esplendor de estos personajes. Cambio, estamos en el Art News, nos consideró entre los 10 top el año que se publicó esta revista. Cambio, las publicaciones como esta, exposiciones que hemos hecho en el exterior para poder recabar los fondos para construir el museo, porque el Estado peruano, a pesar que se gastan en comprar armamento y cosas que al final no sirven, o la corrupción, no tenía dinero para darnos en ese tiempo, y tuvimos que hacer exposiciones para captar fondos. En pocas palabras, pasar el sombrero para iniciar la construcción. Una vez terminado, ya era una vergüenza que el Estado no pueda pagar las vitrinas y la museografía. Entonces, ya el museo está terminado. Tenemos exposiciones de réplicas, hemos estado con réplicas en una exposición en lugares muy lejanos. Y aquí tenemos la parte educativa, ¿no? Los niños van al museo, hacen escenificaciones teatrales. Y aquí a la izquierda, una especial simbolismo, están los miembros, los chicos de la Ruta Quetzal, cuando nuestro amigo Miguel de la Cuadra los llevaba, un hombre también que hizo una gran labor para desarrollar puentes entre América y Europa. Cambio. Las artesanías, tenemos una aldea muy chica donde se enseña a los niños el trabajo de artesanía, y los artesanos también ofrecen sus productos a los turistas, ¿no? Cambio. Festivales de fotografía, en fin, ¿no? Teatro, cambio. Zipancito es el personaje para los niños. Sí. Bueno, lo que hemos seguido haciendo en Guacarjada, un museo de sitio, cambio. Es el museo de sitio de Guacarjada, el mismo lugar de los hechos, donde se exhibe todo lo que se descubre ya en los últimos tiempos, ¿no? Cambio. Ventarrón, un sitio que hemos descubierto recientemente, 4.000 años de antigüedad, la pintura mural más antigua de América, que representa un venado dentro de una red. Cambio.
Ya esto es un poco como 3000 años, en la época Chavín, también al mismo, en las cercanías, cambio. Esta es una excavación reciente en la parte alta, en la montaña andina, en la cabecera del río, se localizó este templo maravilloso que tiene 3000 años de antigüedad. Aquí tuve la suerte también de trabajar con mi esposa, que hoy está pasando las diapositivas. Cambio. Estas son unas pinturas murales de la cultura lambayeque, posterior a los mochicas, cambio. Y esta es la visita masiva que hemos recibido. Hasta 10.000 personas en un solo día. Pues Bueno, mira, muchas gracias. porque lo ha calcado el tiempo. No le quería ni interrumpir porque era como asistir al descubrimiento, ¿verdad? Joya tras joya que son impresionantes. Quería dar estos 5 minutos que quedan, es que como tiene que ser 1 hora porque lo estamos retransmitiendo en streaming, para alguna pregunta que queráis hacerle, si no, yo le tengo algunas preguntas por hacer. ¿Alguna pregunta concreta? Yo le quería hacer una, y es un poco... ¿Cómo ha seguido el trabajo del señor de Sipán? O sea, actualmente se sigue allí investigando, quedan todavía tumbas o restos por sacar, o está ya totalmente hecha la excavación. Bueno, estamos excavando también en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, hemos excavado en lugares ya, llamémosle periféricos a la pirámide, para saber cómo vivía también la gente común. No nos interesa solamente la vida de los reyes, de los gobernantes, sus fabulosas tumbas, sino cómo vivía la gente del pueblo. Y hemos encontrado datos sorprendentes, ¿no? Hay una diferencia muy marcada entre el pueblo con muchas enfermedades óseas, algunas cosas de nutrición, frente a cómo vivían las élites. Bueno, lo que pasa en todo el mundo y en todas partes y en todas las épocas, ¿no? Pero es interesante saber que también la actividad que giraba alrededor de estos santuarios cubre un espacio de varias hectáreas de terreno, que no lo vemos, están sepultadas, ¿no? Tenemos que seguir investigando y bueno, con seguridad en algún momento podremos reconstruir esta sociedad maravillosa que tiene expresiones artísticas sorprendentes. Estamos hoy trabajando con un libro que es una síntesis de la cultura mochica, también para el gran público, ¿no? Porque hay mucha literatura especializada para académicos, pero la gente no puede tener un libro que muestre de una manera sencilla cómo es la cultura, cuáles son sus logros y cómo se generó este pueblo, ¿no? Mariano, ¿tenemos tiempo o todavía tenemos tiempo? Un poquito. Ahí hay una pregunta. Raúl, a ver. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuál es su hipótesis sobre la desaparición de la cultura? ¿Se relaciona con algún desastre natural o es la sobreexplotación de recursos? Bueno, en el mundo académico se manejan dos alternativas, ¿no? Una de ellas fue la supuesta expansión de un imperio que venía de la zona del sur, el imperio Wari, y otra es el colapso de una sociedad por fenómenos catastróficos. La gente que vive en los valles de la costa está sometida a dos crisis que pueden ser fatales para una sociedad. Las sequías prolongadas, porque no hay que comer. El río no trae agua, consecuentemente los campos no pueden recibir agua, no se puede sembrar. Y la otra crisis que también es terrible es el niño. Un mega niño puede destruir todos los sistemas de riego. Y es como tener mucha agua, pero no poder llevar el agua a los campos de cultivo. Entonces, hay indicios de que probablemente la crisis se dio a un gran mega niño que inunda los campos, que destruye toda la red hidráulica y que lógicamente no marca el fin de la gente, de la sociedad, sino marca el fin de una estructura social y política. Porque cuando hay una crisis de esta, ya las élites no pueden recibir el excedente productivo de la población. Entonces, no pueden mantenerse el sistema.
como una gran crisis política. La gente tiene que sobrevivir como puede y se terminaron las dinastías, ¿no? Entonces viene nuevamente. Y en la época mochica también hubo momentos en que hubo grandes crisis, pero lograron sobrevivir, reconstruir su sistema, reconstruir toda la infraestructura agrícola. Y por eso que hasta hoy nosotros pensamos que hay la seguridad, que hubo un gran mega niño y que eso estuvo también asociado, quizás no con una conquista militar, sino con una conquista ideológica, ¿no? Porque aparecen dioses, gente comerciando, entonces es muy probable que esas coincidencias, ¿no? Cristina quería que un momentito, te trae Mariano. Yo, señor Walter Alba, solo mi admiración. Los que hemos podido visitar el museo, yo debo reconocerlo, visité en el 2016, iba con una amiga que me hablaba de un museo allí cerca de tal, lejísimos. Yo me imaginaba un museo pequeñito, rural, ¿sabe? Tipo de adobe, paredes de adobe. Y cuando me dejan delante de este museo, que es que yo creo que las fotos de verdad no representan lo que es la grandiosidad, cómo está presentado dentro, lo bien hecho que está. Yo me quedé, bueno, yo soy del club de fans del señor de Sipán, que lo sepa y suyo, y estoy encantada de que esté aquí y de que se le dé este premio mañana, muy merecido, porque pienso que sigue siendo un lugar muy desconocido, a pesar de todo el renombre que se llevó en su momento, ¿no? Porque parece que llegas a Perú y solo existe el Machu Picchu, ¿no? Y está muy bien que ahora también los turistas se acerquen a Sipán porque es un sitio maravilloso. Solo quería decirle esto y no le pregunto nada porque tenía una duda que si me la contesta muy rápido, ¿se la puedo hacer? Sí, por favor. En las tumbas hay personas alrededor sacrificadas que se enterraban con esa persona, con el sacerdote o con ese alto dignatario. ¿Cómo se elegían? ¿Quién era? O sea, ha hablado de una mujer y una llama o un sirviente. ¿Cómo se elegían las personas que iban a ser enterradas? Bueno, los cronistas hablan de un hecho interesante, ¿no? Que a diferencia de México, donde se capturaban prisioneros para llevar al sacrificio, en los Andes la gente pedía voluntariamente ser sacrificada. Era un altísimo honor. Claro, los cronistas dicen, bebían, los embriagaban, y ellos mismos pedían porque era un honor morir para llegar al cielo donde moran los dioses. En ese caso, la gente que eran su séquito inmediato, el jefe militar, sus esposas, pues tenía 3 esposas en ese momento, esposas bastante jóvenes para él, porque él muere en una edad de 50, 60 años. Las esposas no habían cumplido los 20 años cuando fueron sepultadas. Entonces era un honor sepultarse con el Señor porque iban a seguir viviendo en el mundo de los muertos con los mismos privilegios y sirviendo al Señor, a quien veneraban como un ser semidivino. ¿Cómo vamos de tiempo, Cris? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Ahí hay una pregunta más y es la última ya, porque creo que vamos a llegar al final de... Hola, lo primero darle la enhorabuena por la charla, a vosotros por haberle podido traer y un poco siguiendo la referencia que acabas de comentar antes, Cristina, yo creo que es una pena dentro de lo que es Perú, toda la parte norte está un poco olvidada del turismo. Es muy difícil llegar allí, es muy difícil llegar a Trujillo, dificilísimo ya llegar a Chavín, eso sí que ya es una odisea. Y bueno, pues a traer esta información aquí a España yo creo que es una buena oportunidad para darle publicidad a que hay más Perú aparte del mundo inca. Exactamente. Aquí hay personas peruanas, veo que conocen bien el tema. Será así. Sí. Doctor, agradecerle por todo este trabajo de muchos años. Mi pregunta sería, ¿qué hace ahora que está el museo, que está, por decirlo, concluido de alguna manera todo, gran parte, porque yo creo que van a seguir investigando más o seguirán? ¿Qué hace el gobierno? ¿Se difunde esto para los niños pequeños en los textos escolares y todo eso?
Bueno, poco. Estamos insistiendo mucho en la Comisión de Cultura del Congreso que se debería incluir en la currícula escolar enseñanzas sobre lo que fueron las culturas antiguas. Y, solamente en un año dan una pasada así ligera, mencionan, pero nos falta sustentar en la educación lo que significa identidad. Y un país, un pueblo que no tiene identidad no puede desarrollar su nacionalismo en el sano sentido de la palabra, no como actitud política, sino como el sentido de nación. Pero yo también en esa parte soy positivo porque creo que ha cambiado. Puedo decir que hace 46 años que yo comencé a trabajar en Lambayeque, había un solo arqueólogo, que era yo, no había otro. Y con duras penas, ¿no? Cuando llegué a trabajar ahí, los colegas del IBE me decían, ¿cómo vas a ir a ese lugar infernal lejos de la capital? ¿Cómo vas a poder vivir? Pero ahora tenemos cerca de 50 arqueólogos trabajando en esa región. Hay un poco de presupuesto, no mucho, pero algo. Entonces yo creo que, y además el museo, el 80% de las personas que ingresan al museo son peruanos. O sea, no es un museo hecho para extranjeros, ni para turistas, es un museo hecho para peruanos. Y la gente sale con sentido de identidad, de orgullo. Antes, debo decirlo, porque el racismo sigue en el Perú, a pesar de que oficialmente digan que no. Antes, ser nativo era una ofensa. Eres cholo, eres moreno, no tienes el mismo valor de un blanco. Y ahora las cosas se han invertido un poco, ¿no? Porque todos, hasta los más blancos, dicen que descienden del señor de Zipán, ¿no? Zipancito. Zipancito. Es porque, claro, hay un efecto, ¿no? Rescata el autoestima, el orgullo de un pueblo. Y por eso también nuestra idea, mire esa cola de gente ingresando para ver. Son cuando tenemos días gratuitos, ¿no? Entonces van todas las familias. Y su hijo sigue sus pasos. Dos hijos arqueólogos. Y ahora espero que el tercero ya no siga, porque seremos muchos. Bueno, así que tenemos que cortar porque el tiempo está limitado. Muchísimas gracias. Es un honor para la Sociedad Geográfica, que aquí hay muchos miembros, y bueno, en su nombre y en todo el resto, pues será un honor mañana darle el premio y sobre todo agradecerle que haya sacado este tiempo para contar a todo el mundo lo importante. La verdad es que nos ha dejado, a mí por lo menos, bastante impactada con la riqueza de la tumba del señor de Zipán. Pues nada, bienvenido a España y espero que nos visite otras muchas veces. Gracias. Bueno, yo también les diré que cuando vayan a visitar Perú, no dejen de visitar Lambayeque, y cuando lleguen digan que son socios, miembros de la Sociedad Geográfica de España, y será un gusto tenerlos. Nos identificamos no solamente en el museo, sino también en mi casa, que es la de ustedes. Muchas gracias. No lo diga muy alto, ¿qué?